Pedro le preguntó: Señor, ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos? Dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y atento, a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. De veras les digo, que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere, y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. En el verso 41 encontramos otro subtítulo, el cual dice: el criado fiel y el criado infiel. Todo inicia cuando Pedro le hace una pregunta al Señor Jesús y le dice que si esta parábola que él había dicho era solo para ellos o para todos. Digamos, le está hablando de la anterior parábola, digamos, para estar preparados, eso es lo que le está diciendo, pero en sí, en esta parte, lo que el Señor quiere dejar, y no le contesta a Pedro correctamente, sino que lo quiere dejar claro, es que las parábolas son una forma de entender cómo Dios se comporta con nosotros y cómo nosotros debemos de entender cómo comportarnos con Él. En este caso, Él es el Señor del cielo, la tierra y de todo lo que existe. Y nosotros somos vistos delante de Él como criados, como siervos. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, ya no vamos a andar halagándonos, ya no vamos a andar vanagloriosos, ya no nos vamos a poner títulos, ya no vamos a creer que nosotros somos más que otros o menos que otros, sino que realmente lo que nosotros necesitamos entender es que nosotros como siervos de Dios estamos al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Entonces, de cierta manera no deberíamos ser más, aunque acordémonos que hoy en día el título apóstol, el título profeta, el título evangelista, parece que algunos como que lo que ellos narran o hablan como que les da orgullo, y es algo que no debería dar, porque realmente nosotros debemos de tener un estatus o una forma de ser como realmente la Biblia nos lo está dando. Entonces, no se trata que lo tomemos para menos ni lo tomemos para más, sino el estatus que Dios quiere que nosotros tengamos en esta parte, o como nosotros nos debemos desempeñar dentro de la iglesia y en la relación con nuestro Dios. Verso 42, el Señor se centra en seguir enseñando, no califica específicamente para unos, no da específicamente una instrucción, podríamos decir que solo para los discípulos, sino que en sí la instrucción que el Señor dio es general. Entonces, algo que necesitamos entender es que Él dice que Él quiere que entendamos quién es el mayordomo fiel y atento. Atento porque está pendiente de las instrucciones de su Señor, está con el deseo de realizar o desarrollar lo que su Señor le ha dado. Fiel porque sabe que mantenerse ocupado en lo que Dios le ha encomendado es el trabajo, es en sí la profesión o es el empeño que él necesita desarrollar para que él entienda, o en este caso nosotros como siervos entendamos que realmente para algo nos contrató Dios. Esto lógicamente se asemeja a un trabajo que tengamos, entendamos si algo debemos aprender. Por ejemplo, en mi caso, yo a veces ayudo en bodega, yo a veces hago otras cosas, pero en sí, mi empeño, mi mayor deseo, yo fui contratado para ventas. Entonces, ventas es donde yo le pongo más fuerza, más dedicación. Pero cuando realmente veo que la situación está, podríamos decir, estable,
ya no tengo clientes o algo. Entonces trato de ocuparme en otras cosas, ayudo en otras cosas, pero en sí mi punto céntrico es ventas. Entonces, como siervo de Dios igual, hago el evangelismo, he ayudado a algunos pastores como copastor en algunas iglesias, he estado como misionero, he estado como evangelista, he desempeñado el papel de diácono porque algunos pastores me han requerido que ayude con la repartición de santas. He hecho la ceremonia de Santa Cena. Bueno, muchas cosas pero en sí mi mayor punto donde yo me concentro más y donde Dios me llamó fue al evangelismo y a la enseñanza. Entonces es ahí donde le pongo el mayor interés. Entonces el Señor dice que debemos ser atentos y que dice que es a quien el Señor amó y le encargó su casa para dar de comer a su debido tiempo. Cuando hablamos de comida, estamos hablando de la palabra. Digamos, algo que tenemos que aprender, y es importante aprender, es desarrollar la palabra como realmente, digamos, yo soy evangelista, estoy en el punto de evangelismo, debo desarrollar la palabra de tal manera que, por ejemplo, debo entender que evangelizar es presentar el evangelio del Señor a personas que no lo conocen, a personas que se han alejado a Dios. Eso es evangelizar. Digamos, ayudarlos a que entiendan a que por qué se alejaron del Señor, qué encontraron de malo, qué no entendieron. Otra cosa es que dar a conocer el evangelio del Señor de una manera que se entienda. Ese es evangelismo. Enseñanza es describir la palabra tal como es. Digamos, no debo de venir, digamos, yo quiero quedar bien con el pastor, no con los miembros, no, yo quiero quedar bien con los miembros, no con el pastor, yo quiero quedar bien con alguien, no. Yo tengo que entender que al enseñar la palabra debo quedar bien con Dios, digamos, como Cristo o como a Él le gustaría que se enseñe su palabra. Entonces, ese es el empeño y es dar a comer a su debido tiempo. Saber desempeñar ese papel. Es como el pastor debe desarrollar una palabra de obediencia, una palabra de cuidado, una palabra que los miembros se interesen en el reino y que entiendan que Dios está interesado en ellos. Eso es pastoral, digamos, su prédica debe ir basada en esos puntos porque necesitamos comprender que Él está desarrollando el papel de cuidar las ovejas, el papel de pastor, de guianza. Entonces, Él necesita desarrollarse en esos puntos. Y digamos, si alguien a mí me invita a predicar una iglesia bajo esos puntos, es como yo voy, digamos, no voy a una iglesia a evangelizar. ¿Por qué? Porque entiendo que allá todos ya son cristianos evangélicos. Entonces ahí tengo que ya hacer una enseñanza o una prédica pastoral. Hablo esto también, de cierta manera una vez me dijeron, mi hermano, ¿será que nos puedes hablar una prédica sobre la profecía? Claro, también puedo hacer una prédica sobre la profecía. Hermano, fíjese que nosotros necesitamos establecer, en ese entonces en esa iglesia querían entender cómo capacitar un equipo para evangelismo. Entonces hablamos sobre el papel del apóstol, porque el apóstol va y hace evangelismo primero, pero con las personas que en algún momento logra evangelizar, establece una iglesia. Entonces, esa es otra forma de entender la palabra. Entonces, entender todos estos puntos es importante para que demos el alimento a su debido tiempo. En otras palabras, un desayuno espiritual. En otras palabras, un almuerzo espiritual. En otras palabras, una cena espiritual. En otras palabras, una refacción. Entonces, no voy a dar de refacción, por ejemplo, un pepián, la comida que la mayoría conocemos. No voy a dar eso. Entonces, necesitamos entender que el mayordomo fiel al que Dios ha estipulado, al que Dios ha enseñado, al que Dios capacita, va a estar atento para dar el alimento a su debido tiempo. Es refacción espiritual, va a saber compartir una refacción espiritual. Eso es lo que entendemos en esta parte, que es el verso 42. En el verso 43 el Señor empieza a hablar de una dicha, de una bendición, de un gozo sobre el criado a quien Él encuentre cumpliendo su deber, digamos, desempeñándose, ocupándose, estudiando la palabra, preparando prédicas, y así, como les decía, de una manera pastoral, de una manera de evangelismo, de una manera
podríamos ser profética, de una manera apostólica, de una manera de enseñanza, que es el maestro. Y esa persona quien hace todo esto está como que queriendo, lógicamente capacitando a la iglesia, y dichosa la iglesia que se está dejando capacitar y dejarse entrenar y hacer todo esto para poderse desarrollar realmente. Todos ellos a los que el Señor encuentre haciendo, ocupados en lo que están haciendo, serán dichosos. En otras palabras, nosotros sabemos muy bien, y créanme, yo lo he visto en todas las empresas. No está el dueño, hacen lo que quieran, se comportan como quieran. No sé por qué eso pasa así. Es la mayoría. Cuando está el dueño, todo el mundo anda trabajando, todo el mundo anda dando lo mejor, desempeñándose y ocupándose. Es increíble, pero en las cosas de Dios a veces pasa lo mismo. Como que nos acomodamos y no, el Señor va a tardar y me voy a echar mi pecadito por acá, no creo que el Señor se moleste, tomo, le pido perdón y después seguimos igual. No, tenemos que aprender a entender que la delicadeza espiritual es importante, y ocuparnos en los asuntos del Señor es importante. Y Él dice, dichoso aquel que esté ocupado haciendo lo que le toca, su deber, en lo que está entrenado o capacitado a realizar. Esa persona es dichosa, y espero que todos nosotros nos empeñemos en hacer eso una realidad en nuestra vida. En el verso 45 nos habla de lo contrario a lo que hace un momento hablaba, que se debe comportar un criado o un siervo o un mayordomo, o como lo queramos ver. Porque dice, pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar, llega y comienza a maltratar a los otros criados y a las otras criadas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse. Vamos a ver qué nos puede emborrachar espiritualmente. Un enojo nos puede emborrachar. Digamos, cuando los líderes no tienen capacidad de entender a los hermanos, digamos, alguien se puede atrasar, algunos lo usan ya para tratar mal a los siervos o a los que están a su alrededor en su capacitación. Hay hermanos que se vuelven muy estrictos y de que cierta manera no saben comportarse, y también el orgullo los puede llegar a emborrachar, porque ya de cierta manera ellos quieren como que imponer una ley, una autoridad de Dios. Y créanme que yo he visto todo eso, y de cierta manera tenemos que ser tolerantes. Digamos, tenemos que aprender a entender la responsabilidad de cada uno de los que ya sea participan en una capacitación o algo. Digamos, el hecho de que alguien llegue tarde, el hecho de que alguien, pues de cierta manera está fallando en todo eso, no nos da ningún derecho a venirnos a maltratar. También tenemos que entender a veces que los problemas que se dan dentro de la iglesia, a veces la mayoría de siervos se ponen de un lado, digamos. Y también hay algunos miembros, créanme que yo también eso lo pasé, como les digo, yo estuve ayudando a muchos pastores, y a veces yo trataba de no ponerme a ningún lado, y había miembros que también de cierta manera no lo veían así, sino que ellos veían, no es que usted está de un lado, no, yo siempre les trataba de llevar a la Biblia, y digo, yo estoy del lado de la Biblia, de Dios, no me voy a poner una, yo sé, ustedes pueden decir eso y lo pueden hacer, pero entiendan, ustedes lo pueden hacer porque no quieren aceptar esto, porque no aceptan sus errores, por muchas cosas, pero tienen que entender que no me puedo poner del lado de nadie, yo me tengo que poner del lado de Dios. Y ustedes, para que puedan ponerse del lado de Dios, reconozcan sus errores, arrepiéntanse, pidan perdón y volvamos a la comunión que Dios quiere que tengamos. Hablo todo esto porque realmente lo he vivido, créanme, ha pasado muchas cosas que definitivamente en su momento, gracias a Dios, también hay hermanos que con los que de cierta manera tuvimos altercados, no golpes, no, estoy hablando de que de cierta manera al principio no aceptaban lo que les decía, después lo fueron reconociendo, y de tal manera que cuando a veces sucedía un problema dentro de las iglesias, los hermanos decían, no, tiene que estar el hermano Josué, porque yo pienso que él tiene sabiduría para
atender eso. Créanme, yo de cierta manera decía, gracias Señor, porque costó al principio, no todos ven de buena calidad cuando uno se pone de parte de Dios. Pero gracias a Dios todo eso fue pasando. Entonces, emborracharme sería mal usar mi puesto como siervo, sería maltratar, tratar de mal o señalar a alguien. No, cuando hablemos del pecado o a veces tengamos que exhortar, es bueno usar nuestro ejemplo o el ejemplo de alguien de cierta manera para que los que nos estén oyendo entendamos. No tratemos de decir, miren esta hermana o señalar a alguien ahí en el púlpito. El púlpito no es para señalar pecados. Tenemos que entender que sí es cierto, ponemos ejemplos para que se entienda, pero no es para señalar específicamente a alguien que esté haciendo algo mal. Entonces, debemos de tener cuidado en las predicaciones, debemos tener cuidado en las enseñanzas de no utilizar el púlpito para, como que dice, maltratar a la iglesia. No se puede hacer eso. Entonces, todo eso tenemos que tener cuidado, y cuando tengamos cuidado no nos vamos a emborrachar, sino vamos a estar dando la comida a su tiempo. En el verso 46, después de que nos describe el Señor lo que no debemos hacer como siervos, también nos da una forma de entender que el Señor no va a considerar a nadie. Va a ser estricto en los castigos, porque dice que en el día menos esperado y a la hora que no sabe llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. Esto significa el mismo castigo, el infierno, el lago de fuego, que la segunda muerte. Esto está hablando realmente de una manera, yo diría, drástica, dura, pero de manera preventiva en este momento. Significa que cuando nosotros estamos como siervos debemos ser prudentes, debemos razonar nuestro servicio, debemos considerar. Por ejemplo, me acuerdo una vez que me llevaron un problema, lógicamente que yo también había tenido. Ese problema yo también lo había tenido. Entonces, cuando me lo exponen, lo primero que yo hago, rápido me acordé del problema que yo había tenido. Entonces me puse en los zapatos en el cual, pues, gracias a Dios, cuando yo tuve el problema, supe corregir, me supe comportar. Entonces le digo, lo que usted tiene que hacer, hermana, es esto, esto y esto, porque de esta manera es como logramos no empeorar el problema, logramos obtener el perdón y que nos perdonen, disculparnos y sobre todo poder entender que es necesario hacer las cosas bien. Cuando hice esto, lógicamente estoy tratando de no emborracharme. En otras palabras, debo ser cuidadoso en mi comportamiento. Debo de saber cómo desempeñarme. Realmente, miren, por eso es importante leer la Biblia, porque créanme, nosotros a veces, digamos, en unas prédicas nos enseñan de fe, de esperanza, está bien, todo eso está bien. A veces nos enseñan del amor de Dios, todo está bien, pero a veces no nos enseñan disciplina, no nos enseñan comportamiento, no nos enseñan cómo proceder a los problemas, eso no lo hace. Entonces, necesitamos leer la Biblia porque solo así vamos a lograr poder arreglar los problemas que surjan dentro. A veces ni los buscamos, ni queremos problemas, pero surgen problemas. Entonces necesitamos saber cómo comportarnos en ese momento. Entonces, en esta parte el Señor está hablando lógicamente a todos los criados, a todos los siervos, a toda la iglesia, de cómo proceder, de cómo entender y cómo no exponernos a que el Señor nos castigue, a que nosotros de cierta manera tal vez estamos por querer servirle a Dios y lo haciéndolo mal, vayamos a parar al lago de fuego. No. Entonces, por ello es necesario, lógicamente, capacitar liderazgo a las iglesias para saber a todos, de cierta manera, desempeñar, inclusive enseñanza a los miembros, cómo comportarse, porque hay miembros que respetan al pastor, pero a los diáconos no. Entonces, eso no puede ser algo que suceda dentro de la iglesia. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos mejorar, pero lógicamente también tenemos que hacer conciencia de cómo comportarnos según la Biblia nos enseña.